cualquiera que también quiera voluntariamente hacerlo para comenzar el estudio. Oremos. Buen Padre, buen Dios, te damos gracias por esta mañana que nos congregamos aquí, en tu nombre primeramente, con el propósito de aprender de ti, Señor, de tener esta palabra que es viva, Señor, que es eficaz, que tú la mandas con un propósito a nuestra vida y que, como le dices al apóstol, Señor, el apóstol nos dice que insistamos, Señor, en estas cosas, que sea renuevo en nuestra vida esta palabra que tal vez la hemos leído anteriormente, pero que tu Espíritu Santo siempre trae lo nuevo, Señor. Bendice a todos los hermanos acá, bendícenos, te invitamos, Espíritu Santo, a que nos enseñes, tú eres nuestra guía, tú eres nuestro avivador, el fuego que viene de ti, Señor, el que necesitamos en nuestro corazón a través de tu palabra. Señor, bendice a todos y cada uno, los que no están presentes también, Señor, bendíceles y toma tú el control de esta reunión y de este estudio. En Cristo Jesús, Señor, a ti oramos, Padre. Señor, gracias te damos por estarnos aquí esta mañana. Hemos puesto, Señor, el deseo de venir para aprender más de ti, para aprender de este libro maravilloso que es Romanos, Señor. Te pedimos que tú estés con Martín, Señor, que tú le guíe y le ayude y le dé tranquilidad, Señor, para poder ayudarnos a comprender mejor este libro maravilloso. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, el estudio bíblico hoy va a ser un poquito diferente, va a ser un poco expositivo. Voy a presentar algunas ideas acá. Vamos a cubrir lo que es la introducción en la carta a los romanos, el contexto social, cultural, religioso, de cuándo se escribió la carta, por qué se escribió, dónde se escribió, quién la recibió, entonces el mensaje y la relevancia de la carta a los romanos. En los sucesivos estudios bíblicos lo vamos a hacer un poco más participativo, de investigar la palabra, y no que yo traigo la idea y se las impongo, sino que la palabra misma nos dé estas verdades que están allí, que bueno, que la idea del estudio bíblico es esa, que todos seamos participantes. Pero antes de comenzar todo, bueno, vamos a hacer una pequeña trivia. A mí me gustan los exámenes, no sé si a ustedes les gustan. El primero de Sí, de falso y verdadero. Una pequeña trivia para explorar cómo está nuestro conocimiento. Estoy seguro que todos la van a probar. Si tienen bolígrafo o cualquier cosa, tómense 2 minutos para responderla, para pensar un poquito. Si tienen alguna duda, me la preguntan. Ahora vamos a esperar que Jesús termine. Bueno, mientras tanto, mientras Jesús termine, permítame presentar, como me conocen, mi nombre es Martín Orozco. Nací en Colombia, pero viví la mayor parte de mi vida en Venezuela. Y por razones de la vida, bueno, tuve que emigrar de Venezuela por situaciones político-sociales. No es que yo sea político, pero no estaban las condiciones allí en Venezuela. Y me mudé a Estados Unidos. En Estados Unidos viví casi 20 años. Y luego, por un proceso personal, terminó aquí en España en el 2021. Sí, ya tengo 4 años aquí en España, 4 años, sí, 4 años. Desde el 21, 25, 4 años. Ahorita estoy estudiando teología en el seminario de la Carlota, el de las Asambleas de Dios. Estoy en el 3er año. Y este estudio bíblico es parte del trabajo, un práctico que me piden para ingresar en el campo de trabajo en la iglesia. La primera fase que ellos piden son 3 prácticos, hacer un estudio bíblico o hacer un análisis de la iglesia. En este caso estoy haciendo un estudio bíblico, yo hablé con Eduardo, con el resto de los hermanos, y les pareció conveniente. Entonces, bien, vamos a trabajar yo creo que hasta diciembre, la segunda semana de diciembre, no sé cómo están con actividades, pero esta primera parte de Romanos voy a tratarla de cubrir por temas, porque por capítulo, uno por uno, se nos hace extenso, y ahorita lo vamos a ver en el bosquejo de Romanos, que da exactamente para 7 temas. Yo creo que nos da el tiempo de cubrir esto.
Ima, mi esposa, y Jesús, el hijo de Ima, muchachos, colaboradores, están recién bautizados, así que pueden orar por ellos. También quería decirles que, por favor, si tienen alguna pregunta, algún comentario, estamos aquí para aprender. Yo estoy para aprender más de ustedes de mí. Así que vamos a revisar esa trivia que quedó. Vamos a ver perdón, ¿cuál es el nombre? Lourdes. Y vamos respondiendo así una por una. La número 1, y nos dice su resultado y vemos si estamos de acuerdo con ella. Vale. He leído anteriormente la carta a los romanos. Sí. Verdadero. La hemos leído a grosso modo tal vez, pero en un estudio así concienzudo también la hemos leído. Estudio concienzudo no es, ¿No? pero leerla algunas veces sí. Ese es un fundamento importante. Muy bien, gracias, Lourdes. Ima, la segunda. La salvación es por las buenas obras que hace el hombre, falso. ¿Y por qué eso es falso? Te voy a dejar tranquilo. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Alexandra, Alexandra, la tercera. ¿el bautismo es indispensable para la salvación? Me contestan. No contestó nada. ¿Qué dice? ¿Cuál es su nombre? Sandra, Sandra, ¿cómo respondemos a esa? falso, Falso. totalmente. Aunque el bautismo es necesario, no para la salvación, sino para nuestra obediencia al mandato de Cristo, ¿verdad? Que cree y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. O sea que la condición única es Okay. creer. O sea, pero el bautismo, eso no lo deja de menos, es necesario, pero no para salvación. Hay quienes dicen que es un sacramento, ¿no? Necesario para la salvación. Error de todos los errores. Ok, Sandra, la tuya. La carta de los romanos es la opinión de Pablo, falso. Exacto. Y esto es importante porque mucha gente que yo he escuchado, refiriendo a que esa es la opinión de Pablo, que eso es lo que él dice, y cuando hay temas difíciles, ha estado en Corintios también, que le dice que la mujer haga esto, lo otro, no, que esa es la opinión de Pablo. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque no es la opinión de Pablo, es la palabra de Dios, que en su plenitud es sagrada e inspirada por él. Eduardo. Las oraciones a los santos son necesarias para la fe. Bueno, yo puse verdadera porque la palabra necesaria es lo... Pero ahora pensando bien, porque son importantes, pero no necesarias. Ok. El para es importante. El artículo, tal vez Eduardo Para. por el idioma no lo entiende. Orar a los santos, tal vez en mi redacción faltó allí, es orar. Lo que yo quise decir era orar a los santos. Ah, con Sí, Exacto. exacto, esa es falsa. Para los santos o por los santos cuando yo oro por ustedes, ¿no? Claro. Esa sí es necesaria. Pero para los santos es también, tal vez fue mi error. El sentido es orar a los santos. Sí, es lo que pone. Esa es falsa, ¿no? Es que pone ahora las oraciones Pone a los santos. O a los santos. A los Oh, santos. ok. A los santos. Los santos son. Los santos son, por ejemplo, la Iglesia Católica, San Jerónimo, San Agustín, Santo Pablo. que tienen por ahí. O sea, que estamos de acuerdo que es falsa, ¿no? Por supuesto. Sí. Ok. ¿Te vas a decir algo? Sí, es verdad. Yo Ahora me digo. lo que estaba diciendo era Ah, que sí, eso sí, sí, es Sí, con la Iglesia ya, como así Católica, porque también, también sí, antes era de la Iglesia Católica. Ah, Sí, Pero sí, sé que exacto. se decía que se había que orar a los santos, que yo nunca oré a ningún santo, pero porque en realidad no oraba. Pero es falso. Es falso. Jesús, la número qué? Número... Pero son personas Las que hay. ya no están y La prédica del Evangelio es un compromiso de todos. Y pues verdadero. Ok, está sí, muy sí, bien. sí, Estamos de acuerdo todos, ¿no? sí. Ok. La número 7. ¿Qué? La número 7, ¿no? Sí, la número 7. La iglesia tiene un único líder pontífico. No, falso. Eso es, correcto. Eduardo aclaró que era el Papa al que me refería. No quería poner Papa para dejarlo abierto, pero es cierto. Nosotros no tenemos un líder pontífico, no tenemos un Dios, un Señor. Ima, además le tocó la más difícil. Dios habla hoy solo por la escritura, falso. Y de otra manera, Yo también lo considero falso.
Falso no, pero el gusto verdadero. Lo que pasa es que. Estaba así, bien, déjalo, no pasa nada. Estaba así que le puse de un cuadro y digo, no, es la verdadera, es verdadero, no es falso. Ajá, y hay otra más, dos más, ¿no? Dos más. Pues yo me toca la que no respondo. Ay, así como muchos caminos llevan a Roma, muchos caminos llevan a Dios. No he respondido tampoco porque respondió todo menos ese y lo otro yo. Falso, Ale. ¿Cuál es el único camino para llegar a Dios? Jesucristo. Pues entonces es falso. Y yo pienso caminos en otras cosas. No se puede interpretar por otro lado, Por sí. eso. Sí, ok, falsa, muy bien. Y la última, Sandra, ¿no? Me comprometo a leer la lectura semanal de Romanos. Perfecto, verdadero, ¿no? Todos fueron verdaderos. Ella no, Sandra, no. No, a ver, yo tengo la intención. Claro. La manera como vamos a estar desarrollando el estudio es por secciones del libro. Hoy va a ser la introducción y el contexto general que les voy a presentar ahorita, pero para el próximo sábado vamos a tratar de leer en nuestro tiempo, si lo disponen, Romanos del 1 al 3, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, donde vamos a tratar temas de veras que son muy interesantes. Pero bien, vamos al punto, vamos a comenzar con la presentación. Estamos en la introducción a la carta de los Romanos, vamos a ver el contexto. Son 3 puntos: el contexto, el mensaje y la relevancia de la carta a los Romanos. Y bueno, ahí me gustan las trivias y los juegos mentales para que nos despertemos. Y básicamente es una palabra que está allí, que ustedes tienen que pensar cuál es, que básicamente es el fundamento no solamente de la carta de los Romanos, sino de nuestra vida como cristianos. Les doy 30 segundos para que lo... Eso, sí. Muy bien, gracias, Sandra. Justificación. La justificación es el tema principal de la carta de los Romanos, y a partir de la semana que viene vamos a ver el significado de esta palabra, cómo la presenta Pablo, la necesidad que el hombre tiene, no solamente en el mundo antiguo, sino hoy, de la justificación. Les debo la palabra, no la coloqué, solamente puse el scramble. Vamos a hablar sobre la cultura de los romanos. Vamos a ver este pequeño video que les preparé. Roma, la vida de un imperio. Los romanos tenían conceptualizado una sola cosa: la victoria y el triunfo. Sus líderes políticos y senadores desarrollaron un sistema político y militar que los movía al poder y la conquista. No había otra cosa que Roma pensara sino en tener un ejército poderoso y conquistar. Aparte, para mantener a la gente alegre, dar lo que llamaban el pan y circo. Y la vida social estaba estructurada, bien determinada entre los ricos y los esclavos. Eran politeístas por naturaleza, pero en medio de todo ese imperio, digamos, pagano, nació la iglesia cristiana. Les decía, vamos a darle aquí por que es esta, ¿verdad? Era una fuerza política más poderosa del siglo I que se extendió casi en 3 continentes: al norte de África, cuando conquistaron Alejandría y parte de Egipto, Italia, que es parte de Europa, y también el norte de Europa. Llegaron a conquistar la Britania, que es Inglaterra, y el sur realmente llegaron hasta parte de Asia Menor. Como les decía, los romanos tenían un solo pensar, que era poder y conquista. Hoy podríamos decir que nosotros, en la sociedad en que vivimos, podremos analizarla y podemos ver lo que la gente piensa. ¿Qué piensa hoy la gente? La gente piensa en consumir y materialismo. Estamos hablando de los que no son cristianos, ¿no? Y hay otro elemento que piensa la gente, que es satisfacción, ¿no?
satisfacción de la carne, de los deseos y el ego. Bueno, los romanos, literalmente, lo único que pensaban ellos era en dominar, gobernar, conquistar las naciones. Esa era la mentalidad que ellos tenían. Como dice, el Imperio Romano era una fuerza política más poderosa del siglo I, controlando vastos territorios y poblaciones diversas. Para ese entonces, el emperador Nerón era el que estaba en Roma cuando se inicia la iglesia cristiana, y en cuanto a la sociedad era diversa y compleja. Incluía diversas culturas porque ellos iban agregando pueblos e imponiendo su estilo de gobierno a los pueblos que conquistaban. Así, por ejemplo, a los judíos, nosotros tenemos ese ejemplo claro, que ellos conquistaron Palestina, conquistaron Judea. De hecho, ellos fueron los que le dieron el nombre de Palestina a Judea. Después de la destrucción del templo, decidieron borrar completamente el nombre de Judea y lo llamaron Palestina. Pero ellos imponían básicamente su estado militar y de gobierno. Daban ciertas licencias a las religiones locales, y básicamente el problema que tuvieron con los judíos y los cristianos era que los judíos y los cristianos son monoteístas. Y para los romanos no existía ese concepto. Ellos eran, si por ejemplo iban a India, ellos aceptaban los dioses de la India y había como especie de un intercambio. Tú aceptas los míos y yo acepto los tuyos. Y con todos los pueblos era así, excepto con los judíos y con los cristianos, que por eso vamos a ver más adelante, se crea el conflicto entre los judíos que son expulsados de Roma y los judíos cristianos, y eso lo vamos a ver más ahorita. Entonces la sociedad romana incluía, como le digo, diversas culturas, clases sociales. Estaban, por ejemplo, las clases de poder, que era la casa real, rodeada así de los senadores, que también ostentaban gran poder. Después estaban los libertinos. Los libertinos no eran libertinos porque les daba la gana, sino libertinos porque compraban la libertad. Y tenían, entre ellos estaban los militares retirados, los comerciantes, los que de alguna manera hicieron un negocio y fueron surgiendo en la sociedad, pero estaban por debajo de la clase pudiente o gobernante. Y la última, que eran bueno, no los últimos, los plebeyos, que estaban allí también entre esclavos liberados, militares que de alguna manera compraron su libertad. Y por último estaban los esclavos, que los esclavos eran, bueno, parte también de la sociedad de Roma, que era básicamente el motor de la economía romana. Las minas de sal, que los romanos estimaban como la fuente de oro, por decir el petróleo el día de hoy, las minas de sal eran explotadas básicamente por los esclavos. Roma era el centro político y cultural de todo el imperio. Era una ciudad cosmopolita, la podemos comparar hoy con Washington o con una de las grandes capitales donde convergen poderes políticos, militares, sociales, y es donde básicamente se controla el status quo del poder, ¿no? Hay diversas nacionalidades, religiones y clases sociales. Ustedes pueden imaginarse una sociedad como esta, como Roma, aproximadamente 1 millón de personas, llena de todas las influencias políticas, sociales, religiones, y lo otro, de una vida laxa en cuanto a moral. Los romanos tenían simplemente, podríamos decir, no solamente, los romanos tenían bien claro cómo gobernar, cómo hacer poder militar, pero seres morales, seres laxos en cuanto al respeto por la vida, exaltación de los placeres. De hecho, creo que Nerón fue la cúspide de la degradación moral de Roma. Y en el capítulo 1 lo vamos a ver. Al final vemos cómo el apóstol Pablo describe la sociedad en Roma. Hay un detalle, lo vamos a ver uno por uno, sin afecto natural, irreverentes, irrespetuosos, sin respeto a la vida también. Respetaban la vida para ellos, entre ellos eran romanos, pero si tú no eras romano, ya eras esclavo o eras otro, no había un respeto a la vida. Había una descomposición completa
de moral en Roma. Y otro factor que tenían ellos, que era justamente porque no tenían esperanza, era el motor de su vida. Interesante, ¿no? No tener esperanza les llevaba a tener una visión de que la vida es aquí y ahora. Entonces, claro, eso te motiva a ti a ¿qué? A hacer lo que tienes que hacer hoy, lo que tienes que disfrutar hoy. Y eso el apóstol Pablo lo referencia en alguna ocasión, cuando dice, ¿no? Bueno, si no hay esperanza, vivamos y comamos, que esa es la vida que hay. Entonces, los romanos, su cultura, su religión, no les daba a ellos esperanza. Era una sociedad de muerte. De hecho, tenían una cultura bastante apegada a la adoración de los muertos. Y bueno, eso también ha afectado mucho a la gente que ora a los muertos. Creo que el romano, el apóstol lo menciona. Aquellos que oran por los muertos, ¿qué esperanza tienen cuando habla de la resurrección? En general no es muy diferente la Roma de antes o a la actualidad de nuestra sociedad. Gente que vive moralmente laxa, para aquí y ahora, no hay respeto a lo que realmente es bueno. Hay una degradación en todos los sentidos, y no hace falta que yo lo diga, ustedes lo ven a diario en nuestra sociedad, cómo la gente apoya lo que es malo, y lo que es bueno lo critican, lo dejan de lado, no lo estiman. La familia, que una mujer y un hombre estén comprometidos, se casen y tengan hijos, yo considero que es lo más fundamental para que la sociedad sirva. Eso no lo valoran. Entonces parten todos esos patrones y viven una vida, bueno, no muy diferente como Romanos capítulo 1, en detalle vamos a ver. El contexto para las comunidades cristianas, bueno, como les decía en el video, en medio de esta Roma corrupta, llena de poder, egoísta, esclavizante, nace una iglesia. Nace una iglesia que está allí, vamos a ver cómo el apóstol la refiere en el capítulo 1 como entregados al evangelio. Los llama santos, porque realmente eran santos. Entonces imagínense, en medio de toda esta pudredumbre moral, está una iglesia que predica la palabra del evangelio. Y eso es lo que vamos a... este sería el contexto básicamente socio, político, cultural de Roma. Ahora vamos a hablar de la comunidad cristiana de Roma. La comunidad cristiana era diversa. Básicamente estaba conformado por cristianos gentiles y cristianos judíos, ¿verdad? Que tenían sus problemas, porque entendemos que los judíos que se habían convertido a Cristo, en su primera etapa, y yo creo que hasta el día de hoy, tenían el problema de la ley. ¿Saben que la ley es una cuestión de identidad de los judíos? Es una identidad religiosa, social, política. Eso es algo que ellos lo consideran como parte de una nación, es lo que ellos son. Y decirles que dejen la ley, decirles que la ley y Moisés ya no es válido, eso es un shock para ellos. Los primeros cristianos, de hecho Pedro, ¿no? Pedro, al Señor se le tuvo que aparecer en visión para decirle, Pedro, la ley tienes que dejarla y la gracia es lo que yo quiero para la iglesia. Cuando le dijo, mata y come. Y yo creo que en ese relato que ustedes lo han leído, que están hechos, Pedro, yo creo que es más judío que Dios, porque le dice, Señor, yo no voy a comer cosas inmundas. Pero escuche, Dios que te lo está diciendo. O sea, que es tan judío y está aferrado a su mentalidad judía, que le dice aún a Dios, Señor, tú te estás equivocando. Yo como lo que mi tradición me dice, pero el Señor te está diciendo, mata y come, hombre. Y no lo hizo. De hecho, no lo hizo, el relato dice que no lo hizo. Pero Dios, en su obra, en su orar, le dio a Cornelio un gentil para que le mostrara que el Espíritu Santo, que la gracia de Dios, también era para los gentiles. Ese era Pedro, un apóstol que vivió con Jesús, que estuvo en contacto con él 3 años, viéndolo, experimentando el amor de Dios. Bueno, él tuvo ese problema. Ahora imagínense los judíos cristianos que llevan el peso de la ley.
que llevan la ley como su modo de vida. Esto trae un conflicto en la iglesia de los romanos. De hecho, el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron. Esto lo utilizamos para evangelizar, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo le está diciendo, ustedes judíos son tan pecadores como los gentiles. Y ustedes gentiles son tan pecadores como los judíos. Un principio donde el apóstol Pablo utiliza algo universal, que es el pecado, para unir a la iglesia. Todos somos pecadores. Y es lo que la comunidad estaba enfrentando. Ahora, ¿cuál es el problema de la comunidad? Ahorita cuando hablemos sobre cómo se inició la iglesia, también va a converger con lo que voy a decir. Pero recordemos que el día de Pentecostés, ese hecho donde la iglesia se establece por primera vez, con el Espíritu Santo llega y hace milagros, el don de lenguas, y Jerusalén toda quedó con ese acto maravilloso de Dios, donde el Espíritu Santo movió gente de todos lados. Había gente de Roma, judíos que vivían en Roma y que iban a visitar a Jerusalén por la cuestión de la festividad. Dice que también habían prosélitos, ¿no? Prosélitos, seguidores de los judíos, que recibieron en Pentecostés, gloria a Dios, el Evangelio, el Espíritu Santo. Esta gente se regresa a Roma, cristianos llenos del Espíritu Santo, pero judíos, que ya saben que Cristo es el único camino, que Cristo es la única verdad, y establecen en Roma, vamos a especular, realmente no se da detalle científico 100%, la Biblia tampoco lo dice, cómo se creó la iglesia en Roma, pero llegaron a Roma a su vida normal y comenzaron a congregarse. Esa es una de las explicaciones que se da para explicar cómo se inició la iglesia de Roma. Pero estos judíos también, como les estoy diciendo que tienen la carga de la ley, son cristianos ahora, y ellos con su identidad están allí, pero también hubieron gentiles que se convirtieron, ¿cierto? Entonces comenzaron a reunirse. Y entonces, bueno, en el proceso de la vida de la iglesia, nosotros sabemos cómo es la iglesia, la vida de iglesia, siempre van a salir diferencias. Y si los gentiles eran mayoría o los judíos eran mayoría, lo que estuve percibiendo es que los gentiles eran un poquito mayoría por alguna razón, que fue que en el 49 el emperador mandó a los judíos a que se fueran de Roma, los sacó, los expulsó por cuestión de, como dice ahorita, antisemitismo, los sacó, y a los judíos cristianos también. Entonces, en la iglesia cristiana, ¿quiénes quedaron? Los gentiles. Y bueno, los judíos no estaban en Roma, crece la iglesia gentil, porque a los gentiles no los echaron, eran cristianos, pero se fortaleció la iglesia en Roma con los gentiles. Se quita el edicto, pasaron 3-4 años, y los judíos cristianos llegan otra vez a Roma, pero ahora llegan como minoría. Y otra vez se alimentan estos problemas, que básicamente es lo que dice acá. Dice, la comunidad enfrentaba dificultades tanto internas como externas que amenazaban su unidad y su fe. Los problemas externos ya los vimos. Una sociedad corrupta, corrompida, llena de, usted nómbrelo, del deseo, de la avaricia, de poder. Y internamente entonces la iglesia de Roma está enfrentando un problema serio de división. Lamentablemente ahorita hay corrientes que las llaman mesiánicas, que ellos dicen que son cristianos, yo no lo juzgo, porque si tú proclamas a Cristo está muy bien, pero ellos te imponen las festividades, te imponen, no sé si lo hacen para salvación, pero ellos lo practican como manera de su culto. Yo no tengo problema en que lo hagas. El apóstol Pablo dice, no, nadie os juzgue por festividades, no. Si tú quieres celebrar la festividad judía, muy bien, solo que no las impongas para salvación. Igual que el resto de la ley. La ley es, como dice el apóstol, la ley es espiritual, la ley es buena, la ley fue dada para nuestro propio beneficio, pero no la impongas para salvación. Y hay muchos que imponen la ley como requisito para salvación, excusándose en el hecho de que tú tienes que hacer buenas obras. Y esto es importante. Y esto es importante, que nosotros entendamos
que nosotros sepamos, y el libro de Romanos nos va a decir, el libro de Romanos nos va a decir que ustedes son los pecadores más alejados de Dios, pero se pueden acercar a la gracia divina. Y la única manera es a través de Jesucristo. Entonces, volviendo a lo de los judeos, los mesiánicos, como les digo, yo no los critico. Yo estaba en Estados Unidos y visité un día, se reúnen los sábados, son cristianos, pero la experiencia fue un poco, decidí no ir porque exacerban la adoración a lo físico de la ley. Tienes que besar la Torá. De hecho, yo no la besé y creo que por eso casi me excluyen. Porque van con la Torá y tú tienes que besarla y hacer así. Y yo no, la Torá está en mi corazón, ¿verdad? Entonces, pero ellos lo demandaban. Y como 2 veces no lo hice, ya después tú sientes la segregación. Tienes que hacerlo. Pero eso no, esas cosas no son, que yo digo, está muy bien que lo hagan, pero no las obliguen, porque la gracia nada es obligado. Es de corazón y de amor. La carta a Pablo fue fundamentalmente, ¿verdad?, fortalecer la unidad y la fe de la comunidad cristiana en Roma. Ese fue el propósito. Vamos a pasar a otro punto. Las circunstancias de la redacción de la carta, el contexto del viaje a Roma. La carta fue escrita mientras Roma se preparaba para su próximo viaje a Roma para fortalecer su misión. Vamos a ver en el capítulo 1 cómo el apóstol tiene planes de visitar a Roma, y no solamente de visitar a Roma, sino de extender el Evangelio hasta España. Qué bonito que España esté en la Biblia, ¿no? Sí, no dice Portugal. Pero el plan del apóstol era pedir oración, visitar a los romanos, que nunca los habían visitado, y expandirse hacia la parte de Occidente. El fortalecimiento de creyentes, ¿verdad? El propósito principal fue animar y fortalecer a los creyentes en su fe y comunidad, y que siguieran su trabajo, porque en el capítulo 1 dice que se escuchaba de la fe de los romanos por todo el mundo cristiano, o sea que realmente eran fieles trabajadores en el Evangelio los hermanos de Roma. Y bueno, también explicarles el Evangelio, porque Pablo buscó la manera había escuchado de las dificultades que tenían los romanos, y tal vez los judíos necesitaban que se les explicara de qué se trataba, los judíos cristianos, ese evangelio que habían recibido, y aclarar la comprensión del evangelio para guiar a la comunidad cristiana. Autoría y propósito de la carta. No hay duda de que el autor, ¿verdad?, el versículo 1 del libro dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero bueno, los eruditos dirán que no es suficiente una evidencia interna, pero podremos considerar las evidencias internas de que Pablo es el autor en el versículo 1.1. ¿Alguien tiene Romanos 1.1? Que lo podamos leer. Y el 11.13. Otra persona que busque el 11.13. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, con la resurrección de entre los muertos. ¿Verdad? Ahí dice que Pablo, el autor, en el 11.13, también dice, ¿cómo dice el 11.13? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Muy bien, aquí él ya no solamente como escritor, sino como apóstol, y específicamente de los gentiles. El apóstol estaba claro en su misión de traer el evangelio a los gentiles. Invirtió toda su vida para que el mensaje llegara, ¿verdad? Y en el 15, lo pueden leer en su tiempo, en el ministerio de escrito del 15, 15-20, se ajusta a que es el Pablo el que escribió la carta. También el estilo y el contenido, si tú lees Romanos, lees Corintios, no sé si tú tienes esa sensibilidad, tú lees Romanos, Corintios, y lees Santiago,
sientes la sensibilidad, ¿verdad? La diferencia. O si lees, por ejemplo, Romano y lees Judas, sí se nota la diferencia. Bueno, esa sensibilidad, ese estilo y el contenido de la epístola manifiestan una paternidad completa de Pablo. Las evidencias externas las podemos tomar de los padres posteriores al siglo I, que sería la onda o la segunda onda de cristianos, la tercera generación de cristianos, porque la primera fue la que conocieron a Jesucristo, la segunda es la de hebreos o la de romanos, y la tercera son estos hombres a partir del año 100 hasta el 200, que se llaman padres de la iglesia, no porque sean papas, sino porque fueron hombres de testimonio, fueron líderes de la iglesia, fueron obispos, fueron escritores, fueron apologetas del evangelio, y que, por ejemplo, Policarpo se dice que fue discípulo de Juan el Bautista, de Juan el Apóstol, y murió de una manera mártir por el evangelio. Hay una película muy bonita sobre Policarpo, la pueden ver, se la recomiendo. Bueno, todos estos hombres escribieron, hacían referencia directa a la carta de los romanos como autoría de Pablo. Estas son las evidencias externas. Cualquier libro que ustedes lean de ellos, de Clemente Romano, de Ignacio, los pueden encontrar en PDF, en Google. Ahorita realmente tenemos acceso a mucha literatura. Si quieres leer la primera carta a los Corintios, pero no de Pablo, sino de Ireneo, a San Agustín también, que fue ya tarde, entre el 200 y el 300, ellos hacen referencia a Pablo como autor. Hubo alguien que solamente ha negado la autoría de Pablo y fue un hereje del siglo I o II, Marción. Marción fue un hombre que era un hereje, que tenía ideas de que él era la fuente de la verdad, y comenzó a decir: este libro me gusta, este libro no me gusta. Este libro lo escribió Pablo, este libro no lo escribió Pablo. O sea, el hombre, no sé qué le pasaba, tenía un espíritu de herejía, que él decía, por ejemplo, decía que Jehová, nuestro Jehová, el Señor, que es Jesucristo, decía: no, ese es un semidios que es muy bravo, no me gusta, el Antiguo Testamento no vale, solamente los 5 primeros libros. El hombre estaba fuera de la cabeza. Bueno, es el único que ha negado en la historia que el apóstol Pablo no es el escritor de Romano, pero hay un teólogo que dijo que él tiene absolutamente cero base para esa observación. Entonces, podemos confiar que fue Pablo que lo escribió. El Espíritu Santo utilizó a Pablo para escribir la carta a los romanos. En cuanto el tiempo de escritura, fue escrita, recuerden, aproximadamente entre los años 55 y 58. Ese es el rango más amplio que encontré, pero el más específico es 57 y 58. Así que vamos a tenerlo en cuenta entre el 57 y 58 después de Cristo, durante el tercer viaje misionero de Pablo, probablemente de la ciudad de Corinto, ¿verdad? Poco después de haber escrito la segunda epístola a los Corintios y antes de realizar su viaje a Jerusalén. Hay referencias, él mismo hace referencia en Hechos 20, 17 y 21 y 21 al 17, de cómo se compagina el relato de Pablo con el relato de Lucas. Y eso no es coincidencia, es el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Poniendo todo cronológicamente en su tiempo. Y esto, se los digo, es un extra, esto es lo que habla de la veracidad y la infalibilidad de la escritura del Nuevo Testamento. Motivaciones para escribir a los romanos. Bueno, ya les hablé algo sobre ello, pero aquí, ¿verdad? Les repito acá, es una preparación para la visita. Pablo desea preparar su primer viaje a Roma con mensajes ciertos y significativos para la comunidad cristiana. Es importante notar que Pablo nunca había estado en Roma. Y por eso alguien se pregunta cómo, si tú no has estado en Roma, ¿cómo conoces tanta gente? En el capítulo 16
menciona 35 personas. Bueno, hay que entender que la dinámica de Roma, como dice el dicho que utilizamos allí, todos los caminos llevaban a Roma. Vamos a ver hasta allí, la otra parte. Era una red que el apóstol Pablo supo explotar perfectamente, porque cuando él viajaba, sabemos que Pablito no estaba callado, él iba predicando, le predicó a los soldados en la cárcel, cuando estaba encarcelado, y se lo imaginan un viaje de 3-4 días, con un grupo de gente allí, él iba a estar predicando, iban a haber conversos, y estos conversos posiblemente iban para Roma, algunos de manera de visitar, otros eran de Roma y regresaban. Lo que quiero decir es que esta red de caminos, que realmente existía, muchas vías, de hecho el otro día estuve en Ronda y vi dice la vía, no recuerdo el nombre, la vía tal, segunda, que llegaban hasta aquí. O sea, Roma era el sistema de carretera de Roma, no tiene comparación hoy por hoy a ningún sistema. Y eso lo explotó Pablo. Pablo iba viajando por esas rutas, predicaba la palabra, la gente que escuchaba regresaba a Roma, iba para las iglesias. Por eso que a Pablo lo conocían mucho, porque él predicaba sin conocer Roma. Pero sabemos que él también conocía Corintio, Gálatas, Filipos, que eran ciudades satélites del imperio y que eran una réplica de la vida romana. El estilo de Roma era lo que ellos proyectaban, así que el apóstol Pablo, ciudadano romano también, conocía cómo se movía la ciudad, cómo la entendía, y claro, también le hablaban a él de Roma y le estaba muy bien informado. Entonces, bueno, él se preparaba para esa visita porque lo quería hacer, pero ¿cómo resultó él visitando Roma? Pregunta general para ustedes. ¿Cómo el apóstol Pablo terminó visitando Roma? Encarcelado. Encarcelado. Cuando está en Jerusalén, ¿verdad? Que lo intentan matar, todo eso que está en Hechos, él apela al César. Y la apelación al César simplemente le salvó la vida, porque si lo dejan en Jerusalén o en Judea lo matan. Los judíos habían jurado matarlo, porque recuerden lo que era Pablo. Pablo era un fariseo, y como él mismo lo dice, fariseo de fariseos. Para él la ley era la suprema expresión de la religiosidad y de Dios mismo. Moisés era lo más alto para Pablo. Y ningún fariseo, bueno, Pablo era Pablo, Saúl. Y a este hombre que ahora está hablando de Cristo, a un nazareno que murió bajo la maldición de la cruz en las afueras de Jerusalén, a Pablo, ¿qué le pasa? A este hombre hay que matarlo, porque está y no solamente eso, sino lo que está predicando, que Cristo es el Señor. Esto hay que limitarlo. Y vemos en Hechos que hubo un grupo que dijo, a Pablo, hasta que no lo matemos, no estaremos en ayuno y no vamos a descansar. Bueno, Pablo terminó en Roma, en prisión. El libro de Hechos, Lucas lo da, el último capítulo, dice que está en su casa enseñando, y ya allí supongo que habrá tenido la oportunidad de conocer a toda esta gente y de fortalecer a la iglesia. Recuerden que él sale de prisión, lo absuelven, pero ya luego otra vez, en el 60, tocando el 60, es crucificado o es sacrificado. La unidad entre los judíos y los gentiles, que ya lo hablamos, y clarificación de algunas doctrinas. Esto es importante. Pablo clarifica doctrinas fundamentales para fortalecer la comunidad cristiana de Roma y de hoy. Nosotros estamos aquí, gracias a Dios, porque el Espíritu Santo nos ha salvado mediante la palabra, pero por el mensaje de Romanos, que hemos entendido que sin Cristo somos nadie, que solamente la fe en la obra en Cristo y en su obra nos puede salvar. La justificación, la santificación, la glorificación, aún la predestinación, la resurrección, todas esas doctrinas fundamentales están en Romanos. O sea, para el día de hoy sigue vital. Y aunque la obra del apóstol fue de unir la iglesia de Roma, ¿saben qué? Nosotros también estamos unidos hoy
por esta epístola. Nosotros tenemos bautistas, pentecostales, presbiterianos, luteranos, están un poquito ahí los luteranos, hay que orar por ellos, pero sí, porque están agarrando el lado progresista y lamentablemente Hay dos vertientes. sí, se han divertido. Hay dos vertientes. Hay dos vertientes, bueno, nos quedamos con la conservadora. Hay la conservadora. y la Exacto, los otros, igual que los metodistas. Sí. Los metodistas Hay dos agarraron vertientes también. dos vertientes también, ¿no? Y los presbiterianos creo que también. Nosotros nos quedamos con los fieles, con los que son conservadores. Por los progresistas, esa gente lamentablemente hay que enseñarles otra vez la Biblia para que nazcan de nuevo. Y lo que les quería decir, que nosotros estamos unidos por la carta a los romanos. Yo digo que un pentecostal es hermano mío, o que un independiente es hermano mío, porque él acepta y cree que Jesucristo es el único Señor y Salvador de su vida. Y un bautista también. Hay diferencias de forma, de aplaudir, de no aplaudir, ya vamos, ya es eso ser, pero la esencia misma es lo que nos mantiene. Y es lo que logra la carta de los romanos, esa unidad en medio de la diversidad, ¿no? Pero estamos unidos en Cristo. Entonces la clarificación de doctrina. Seguimos con el propósito de la carta, en una sola palabra, ¿verdad? La santidad y la justicia de Dios a través del Evangelio de la Gracia. Además de mostrar que todo ser humano está desprovisto de la santidad y justicia de Dios, que Dios demanda. Tanto el judío como el gentil están perdidos y por lo tanto necesitan la justicia de Dios. En esta epístola Pablo aclara cuál es la posición que ocupa tanto el judío como el gentil dentro del plan divino de la salvación, en los últimos capítulos. Romanos, la carta a los romanos es tan intensa, declarando y demandando y exponiendo el pecado del ser humano, que es lo que es el Evangelio. Un Evangelio que no afronta el pecado, un Evangelio que ignora el pecado, no es Evangelio. Un Evangelio que deja el arrepentimiento, porque ya no hablemos de arrepentimiento, sino hablemos de fallas o de errores, y llamamos a los pecados así. Hay evangelistas, hay pastores, no voy a decir nombres, no voy a juzgar, pero que ya no hablan de pecado, ni hablan de juicio, ni hablan de la condición depravada del ser humano, porque justificado, ¿no? Es la palabra del apóstol en Romanos, y que es lo contrario de estar justificado, es estar caído, a estar alejado completamente de Dios, es perversión del corazón, es estar en oscuridad y tinieblas. Y ese es el evangelio que presenta el apóstol Pablo en Roma. Lo vamos a ver en el capítulo del 1 al 3, ya vamos a entrar en detalle, pero lo que quiero decir es que el evangelio que presenta Romanos es un evangelio claro y definido. El hombre es pecador, quien quiera que sea, y aparte no tiene excusa. El hombre necesita la salvación. Y esa salvación no es porque eres judío, no es porque tienes a Moisés, no es porque cumples la ley, y el apóstol lo dice claramente, todos son pecadores. Bueno, y este evangelio es el mismo evangelio que necesitamos hoy, porque lamentablemente tenemos ahorita un evangelio diluido, un evangelio que no confronta el pecado, sino un evangelio que llama para entretener, un evangelio que trata de no confrontar, que si confronto, entonces me van a juzgar. Y ese no es el evangelio. El evangelio siempre va a ir de cara a cara diciendo, tú eres pecador, tú eres pecadora, tú eres pecadora y necesitas arrepentirte. De otro modo el hombre no puede ser salvo, porque si el hombre no entiende que está perdido, que está sin Dios, usted no necesita a Dios. Hay muchos, aún incluso, que dicen que muchos caminos llevan, no, está bien, si tú eres cristiano está bien, pero si tú eres bueno, si tú eres moral, si tú meditas, si tú logras llegar a los 7 grados, 8 grados del conocimiento, porque hay otros que utilizan el conocimiento como vía a la salvación, como los gnósticos, está bien que no seas cristiano, pero si tú conoces esos principios universales que los filósofos nos han dejado, tú puedes ser una alma superior y un ser de luz. Estás en Cristo. Y todo el conocimiento que tú tienes, estás en Cristo.
Y el ecumenismo aboga y aplaude esto. Entonces no importa si tú eres musulmán, no importa si tú eres rabino, no necesitas a Cristo. Déjale Cristo a los cristianos. Si tú eres musulmán, muy bien, tienes a Alá. Si tú eres budista, tienes a Buda. Perfectos maestros, que no podemos eliminarlos. Pero ¿saben qué? El Evangelio los elimina. Hay un solo camino, hay una sola verdad, y es Jesucristo. Y esto es lo que es Romanos. Esto es Romanos diciendo a nosotros que la única manera es que el hombre entienda que está perdido, pero qué bonito, que está llamado a la santidad y a la justificación, porque eso es lo que estamos llamados. Bueno, vamos a en detalle en las clases que vamos a tener por delante, ver qué es santidad, qué es justificación. La justificación o la santidad es en el momento o en un proceso. Pregunta abierta. La santidad la recibes tú así. ¿Eres santo o te vas santificando en el proceso de tu fe? Piensen en esa pregunta y la discutimos la semana que viene. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces de los temas principales, la estructura de la carta. Hay muchas subdivisiones de Romanos, pero esta es la que más me gustó. Temas principales que vamos a estar tocando. Justificación por la fe, ¿verdad? La justificación ante Dios se logra por la fe en Jesucristo, no por las obras humanas. Aquí está esbozado de manera general, pero vamos a entrar en detalle de cómo el apóstol Pablo la presenta. Un principio teológico fundamental, ¿verdad? Clave para entender la salvación, según la perspectiva de Pablo en el Nuevo Testamento. Vamos a estar hablando la relación entre los judíos y gentiles. Los gentiles necesitan ser incluidos y los judíos necesitan ser restablecidos por su fe, porque el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que ahorita están cegados, su corazón está velado. Pero bueno, en general va a haber una conversión completa de Israel para que el Evangelio esté completo. La unidad bajo la fe común, ¿verdad?, judíos y gentiles, están llamados a convivir en unidad gracias a una fe compartida en Cristo. Entonces ya lo que nos hace hijos de Dios no es la ley, lo que nos hace hijos de Dios es Cristo, ¿verdad? Quien quiera que tú seas. Si tú eres judío, la única... no, y hay una teología ahorita que estaba leyendo que dice que Dios va a salvar a los judíos sin Cristo. Y eso es una herejía, porque Jesucristo dice, se lo dijo a los fariseos, ¿verdad? Dice, vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso se lo dijo a los judíos, ¿verdad? También le dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de... Miren, hay una teología que quiere realmente, y esas son las teologías que son como que sutiles, ¿no?, que uno no se da cuenta, que ellos dicen, la base de esta teología es que como los judíos no aceptan a Cristo, y hay una promesa de que Dios salvará a Israel, entonces ellos dicen, bien, Dios va a salvar a Israel sin Jesucristo. Entonces no es cierto. Pero tenemos que tener cuidado, porque te la pueden vender, te la pueden hacer creer como válida, y la hablan y la predican de cierta manera, que tú dices, amén, ten cuidado con el amén que nosotros decimos. Por eso para eso está el libro romano, para que nos eduquemos, nos formemos, nos edifiquemos en nuestra fe, no lo que yo digo, sino lo que dice la Biblia, siempre. Los judíos van a ser salvos por Jesucristo, igual que los gentiles, ¿verdad? El apóstol Pablo habla de una vida ética, perdón, ahí la letra se me perdió el hebreo, ¿verdad? La fe cristiana impulsa una profunda transformación moral que guía las acciones y decisiones del creyente. Es decir, la fe te lleva a la moral y la moral te lleva a decisiones. ¿Y qué decisiones? Decisiones en la vida diaria, ¿no? Tú tomas decisiones constantemente. ¿Y por qué están alimentadas esas decisiones? Por tu moral. ¿Pero tu moral de dónde viene? Tu moral viene de la palabra de Dios. Entonces, eso, y no es una moral muerta, es una moral
que está inspirada en la fe viva del Evangelio. La ética cristiana también. Hoy por hoy encontramos nosotros temas éticos que son challenging, que son comprometedores, más para la juventud, ¿verdad? Por ejemplo, el aborto que está tan apoyado en nuestra sociedad, lamentablemente, una joven de 19 años sale embarazada por no tener los principios que tiene que tener. La mamá y el papá le dicen, lo mejor es que tú abortes, porque tienes un futuro, no vas a echar a perder tu futuro, hija. Tienes que ir a la universidad o tienes que ir al instituto. Aborta ese muchacho. Y hay gente que lo hace. Nosotros como cristianos tenemos que no solamente vivir la ética correcta, sino compartirla, ¿verdad? Es un reto, porque como te digo, la sociedad hoy está desembocada por el pecado. Y otra parte que nosotros vamos a estar viendo, perdón que no se vea bien, es la renovación del espíritu. La vida del espíritu, que es la ley del nuevo cristiano. Nosotros tenemos una ley, no se crean que estamos sin ley, pero la ley que tenemos es la ley del espíritu, la ley de la fe, la ley del amor. No la ley mosaica, sino la ley nueva. Todo eso lo vamos a ver nosotros en nuestros estudios que vamos a estar viendo esta semana. Como les decía, la estructura de la carta, esta es la que me pareció más condensada y más oportuna para el propósito de nuestro curso, puesto que la podemos ver en 7 semanas. Entonces, la semana que viene, como les dije, vamos a estar hablando sobre el capítulo 1, saludo y tema de las epístolas, la revelación de la justicia, es el primer tema que vamos a ver. El segundo, la justificación, la santificación, la glorificación, la vindicación de la justicia de Dios, la aplicación, trataremos de hacer una aplicación diaria en cada sábado, y la propagación. Este schedule, este bosquejo nos queda perfecto para cubrirlo en lo que viene de noviembre y la última semana o las 2 primeras semanas de diciembre, y cubriríamos el libro, ¿no? Es el plan que tengo. A lo mejor nos adelantamos o nos atrasamos en las conversaciones, veamos, pero este es el plan que vamos a tomar. Estamos hablando de la importancia teológica y de la relevancia actual, que ya se lo he comentado, pero quería leer esto que dice Martín Lutero, si alguien la puede leer. Yo me pongo aquí para que lean nosotros. La Epístola a los Romanos es la verdadera obra maestra del Nuevo Testamento y el Evangelio en su forma más pura, que bien... Es que Vale. en medio, ¿verdad? No sé cómo. Vale. Vale. Vale, que está ahí, me falta una letra. Vale la pena y merece que cada creyente en Cristo no solo la aprenda de memoria, palabra por palabra, sino que también deba tratarla diariamente como si fuera el pan diario para el alma de los hombres. Nunca podrá ser leída o estudiada demasiado bien ni en forma desmesurada. Mientras más es usada, más preciosa se torna y su sabor es más agradable. El reformista Martín Lutero nos dejó esta joya sobre Romanos, y sabemos que Martín Lutero él era un monje católico, sabemos, pero que es un hombre honesto, porque él estaba mortificado por el pecado que había en él, y esa mortificación del pecado lo llevó a ser monje. El papá quería que fuera abogado, pero él quiso ser monje porque un día iba en su caballo y le cayó un rayo, y dice que el miedo, el terror que sintió de Dios fue impactante, y él comenzó a buscar la justicia por sus propias maneras. Era católico y comenzó, ¿sabes?, a infligir su cuerpo, a dedicarse al ayuno, a tener una vida monástica entregada, pero él no encontraba la paz. El tutor de él le comentó que diera un estudio en romano, y justamente él, preparando un estudio en romano, se encontró, creo que el versículo 16 y 17 fue el que le hizo entender la justicia de Dios. Vamos a leerlo, Romanos 1, el 16 y el 17.
Creo que es el siglo XVII, ¿no? El poder del Evangelio. Ajá. 16, 17 aquí. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa fue una espada en el corazón de Martín Lutero. Cuando él leyó eso, dice que en ese momento, solo con leer este versículo, sufrió lo que llaman regeneración, el nuevo nacimiento, se arrepintió y comenzó la vida que nosotros sabemos que vivió, que llegó a la Reforma, y justamente por ese rayo de luz estamos nosotros aquí, porque nosotros fue desvelado esa oscuridad que había sobre la sociedad y sobre la mente en el medioevo, ¿no? En el siglo, eso fue en 1517, algo así, 1518, en ese periodo. Antes de eso, era oscuridad total. La iglesia se había completamente, la iglesia católica se había desvirtuado completamente vendiendo el perdón, ¿verdad? Yo leí un testimonio, un pequeño relato, que se le presenta al hombre, al cura, y le dice, señor cura, yo tengo un problema, que tengo un amante, y quiero saber cuánto me cuesta para que Dios me perdone. Y el cura, no, esto te cuesta tanto. O sea, que era una negociación de dinero. De hecho, es triste que se haya llegado a esa oscuridad, pero cuando encontramos aquí que es por la fe, que no es por el dinero que tú puedas pagar, o por las obras que puedas hacer. Este testimonio, esta introducción a los romanos, la leyó Wesley. ¿Sabemos quién es Wesley? El gran predicador inglés que transformó Escocia e Inglaterra y que llevó el puritanismo a los Estados Unidos. Y bueno, tenemos el protestantismo en los países. Wesley leyó esto. Estaba medio oscuro, medio allí como que no quiere, pero cuando leyó la introducción de Martín Lutero, se convirtió, comenzó el avivamiento y bueno, fue una gran bendición para Europa y para la parte de Estados Unidos, de los puritanos de Inglaterra que se fueron por cuestiones políticas y religiosas a Estados Unidos. Pero acá, mira la que se nos dice, que nunca podrá ser leída, estudiada demasiado bien en forma desmesurada. Léala las veces que usted quiera. Nunca va a ser suficiente. Y esa es la invitación a que leamos Romanos de parte del hermano Lutero. Bueno, la influencia en la teología cristiana se las he mencionado, ¿verdad? La doctrina de la justificación, que es el pilar de la iglesia cristiana verdadera, porque hay muchas iglesias que se llaman ser cristianas, pero que agregan obras a la salvación, lo que es simplemente otro evangelio, y sabemos lo que sucede cuando se trae otro evangelio. El que presenta otro evangelio se anatema, como lo dice Gálatas. Hay una iglesia que se llama la Iglesia de Cristo. Ellos, por ejemplo, yo lo digo porque tuve un amigo, siempre tenía mi conversación con él, discusiones más que todo. Él decía que era cristiano, pero ellos decían que el bautismo, si tú no te bautizabas, no eras salvo. Entonces tú ahí estás agregando una obra de hombre al requisito de la salvación. Tú no tienes que agregar obra al sacrificio de Cristo en la cruz. La salvación es por obra, pero es por la obra de Dios en la cruz de Cristo. No por obra humana, es por la obra de Dios. Hay otro grupo, yo recuerdo que un día estaba en Estados Unidos y me llegó una visita de dos muchachas predicando el Evangelio. Y ellas comenzaron, yo dije, vamos a escucharla, a ver qué, aquí pasó el tiempo escuchándola. Y comenzaron a decir que tenías que obedecer los mandamientos de Jesús. Y decía, pero sí, los mandamientos de Jesús se obedecen porque tú amas a Cristo. No los obedeces para ser salvos. No. Y tienes que obedecer esto. Y no se llama Santa Cena, sino la Pascua. Y ya yo dije, estos son de los mesiánicos. Porque ya no le dicen a la Santa Cena, sino es la Pascua. Y el Passover.
y el Passover tienen que cumplirlo porque si no, que esto y las festividades. Entonces yo le expliqué, bueno, lo que ustedes están haciendo, que ustedes le están agregando obras a la cruz de Cristo y te estás convirtiendo en enemigo de la cruz de Cristo. Tu evangelio no es el evangelio de Cristo. No, esto no, pero es que si tú tienes que aceptar solamente a Cristo y su obra, otra cosa ya no es el evangelio de Cristo. ¿Okay? Es el evangelio de la religión. Bueno, la gracia y la fe también, ¿verdad? Las 5, ¿cómo dice hermana? Las 5 solas. las 5 solas, está, la gracia y la fe. Y sobre la influencia de los teólogos. No ha habido otro libro que haya sido comentado. Estaba leyendo una broma que leí sobre un teólogo que llegó a la librería y pregunta, ¿ya salió el nuevo libro de comentarios de los romanos? Y el hombre le dice, bueno, sí, aquí está. Ah, mira, este es el libro mío de comentarios sobre los romanos. Entonces el vendedor le pregunta, una pregunta, ¿qué hace creer tú que de tantos comentarios que hay en Romanos, el tuyo va a ser el mejor? Entonces le dice el teólogo, no, es que el editor me lo dijo. Estaba apoyado. Por la venta. Pero sí, el libro de los Romanos ha influido la teología más diversa y escritores tanto en español como en inglés. Tú pones los romanos y sale bastante. De hecho, San Agustín y Lutero, ¿verdad?, fueron profundamente influenciados por las enseñanzas de esta carta. Y ya para finalizar, el impacto, ¿verdad?, de la historia de la Iglesia, la carta ha moldeado la enseñanza. Lo comenté ahorita sobre las 5 solas, ¿verdad? Ha promovido la unidad, como les comenté, y ha profundizado el verdadero evangelio de la fe en Jesucristo. El libro de Romanos nos sigue siendo relevante el día de hoy, cuando hay mucho evangelio diluido, cuando hay un reataque de la ley. Los judíos quieren eliminar el evangelio y de hecho ayer escuché, no sé si será cierto, sabes que TikTok dice cosas que no son ciertas, pero escuché que pasaron una ley, no sé si en Estados Unidos o en Israel, donde están declarando el Nuevo Testamento antisemita. Porque, ¿sabes? Antisemita, todo lo que vaya contra los judíos es antisemita. Bueno, el Nuevo Testamento, ¿sabes? Como no apoya el judaísmo, lo declaran antisemita. Y esto puede llevar a serias consecuencias, que es que prohíban nuestra lectura del Nuevo Testamento. Entonces hay que tener, les digo, no sé si es cierto, ¿no? O sea, que en vez de TikTok y el Google ahorita habla de muchas cosas, pero hay que tener cuidado. La fe como guía espiritual y reconciliación social. Conclusión, ¿verdad? Tiene una importancia histórica. La Carta de los Romanos conecta hechos históricos con enseñanzas teológicas profundas. La relevancia teológica es que profundiza el mensaje cristiano y sus fundamentos espirituales, ¿verdad? Lo básico del Evangelio, pero también habla de una vida en Cristo, tanto individual como iglesia, que lo vamos a ver en los capítulos siguientes. Y bueno, vamos a tratar siempre de aplicar los principios de la actualidad. Ya les comenté que lamentablemente el Evangelio se está diluyendo, mucha gente lo está diluyendo, pero nosotros nos mantenemos en la palabra de Dios para que quede claro, prismático y bien definido. Con esto termino la presentación y